¿Qué es la chispa divina? La chispa divina tiene que ver muy puntualmente con la energía de Dios presente en uno. ¿De dónde sale esta información? Hay un libro llamado El caballo de Troya. Es un libro que habla y extiende básicamente sobre la vida de Jesús como tal. Y habla muy puntualmente acerca de la vida de Jesús como tal. También en otros libros no dogmáticos hablan acerca de la chispa divina como tal, como una fuente, como la fuente, como tal, de conexión con el Dios. ¿En qué momento la chispa divina toma posesión de las personas cuando inician su encarnación, el proceso de encarnatorio de la vida como tal, ¿no? Según lo que mencionan, es que bien es cierto, la chispa divina te acompaña toda tu vida, toda tu existencia, en todas tus vidas como tal, ¿ok? Pero en cierto momento, siendo niños, cuando inicias tu primera, o cuando decides dar tu primera elección moral, ¿en qué sentido nos referimos con una primera elección moral? Por ejemplo, cuando un niño, le pedimos a un niño decide o evita el hecho de poder hacer daño a alguna otra persona. ¿Ok? Al momento de tomar esa decisión, al evitar o al no hacer esa acción en contra del prójimo, en contra del libre albedrío de la otra persona, al no romper esa ley, al no ir en contra de lo que la otra persona desea, en contra de no lastimarla, entonces uno está tomando su primera decisión moral, como un niño. Si tú le dices a un niño, golpéame, por ejemplo, y él se detiene porque entiende que está mal, que te puede hacer daño esa misma acción, es ahí donde toma su primera acción moral. Cuando inicia su primera acción moral, una fracción, una fracción de la divinidad viaja hasta el espíritu de esa persona y lo acompaña por toda su vida y por todas sus vidas. Obviamente este espíritu va a estar contigo siempre en todo tu proceso encarnatorio. Nunca te va a dejar. Obviamente eso me obliga un poco a hablar del proceso encarnatorio, porque las vidas como tal, la vida acá, la vida que vivimos para poder experimentar, aunque muchos lo toman en un plano distinto, el hecho de vivir aquí y en la densidad de este mundo, con todos las reglas que nos imponen, la regla social, las reglas dogmáticas, el que dirán, y toda una serie de conjuntos que realmente hace que la densidad de la vida sea muy densa. Mucha gente se desconecta solamente por el hecho de empezar a trabajar, empiezas a tener una familia, empiezas a llenarte de preocupaciones y cargas y todo ese tipo de elementos que finalmente hacen que te desconectes. Y es natural, porque en realidad vienes acá para experimentar la vida como tal, pero al mismo tiempo todos venimos para experimentar y darnos cuenta que estamos en una experiencia como tal. Lamentablemente mucha gente, por diferentes motivos en los cuales haya nacido, ya sea que sea en un seno de pobreza o en un seno de riqueza o en un seno en el cual no tengan creencias algunas, no importa en realidad. Lo que importa es básicamente el despertar de cada uno, y esa es una tarea muy personal. Entonces, ese tipo de situaciones en las cuales te inundan en todo ese tipo de hechos, lo que hace terminando es desconectarte. Pero ahí justamente está el tema. Lo que sucede es que cuando suceden este tipo de asuntos en los cuales tú estás tan inmerso en toda esa densa realidad, finalmente, ¿de qué momento interactúa la chispa divina? La chispa divina está ahí y nunca se va a separar de nosotros, de todos los seres conscientes. Va a empezar a hablarnos cuando empiezan a tener ese tipo de preguntas existenciales que todos inevitablemente tenemos y que tienen que ver con ¿por qué estoy aquí? ¿Dios realmente existe? ¿Cuál es mi misión en la vida? Siempre todos hemos tenido estas preguntas existenciales y son inevitables. Tarde o temprano te las haces. Es ahí cuando la chispa empieza a hablar de una forma
te empieza a susurrar la realidad en que te está diciendo de que despiertes, de que hay más, de que este no es el mundo, este no es la realidad que uno desea vivir para uno sí mismo. Uno vino a ese mundo muy puntualmente para poder vivir en la abundancia, en la riqueza, pero no en el nivel de dinero, de material, sino en la riqueza a nivel espiritual y obviamente por ende en la abundancia física. Como Padre, como Dios creador, nunca te va a dejar en el concepto de que te quedes en la miseria o que tengas que vivir una vida de sufrimientos. Eso es muy de victimismo de mucha gente que ha estado encapsulada, por decirlo así, en historias que tienen que ver con lealtades familiares en muchos casos, en las cuales arraigas toda una historia. Yo nací pobre y moriré pobre, y hay muchas palabras muy célebres que básicamente te encierran esa realidad del hecho de poder engancharnos a un mundo en el cual nos falta todo y vivimos de esa forma e intentamos subsistir muchas veces diciendo, ¿no? Y hay un montón de frases que hablan acerca de eso, que te llevan y te obligan a vivir y pensar de esa forma, cuando en realidad como hijo de la divinidad, todos y cada uno de ustedes, todos nosotros, como hijos de la divinidad, como mencionaba, tenemos derecho a todo lo mejor, pero tenemos que reconocerlo. De nada sirve llegar a este mundo y inundarnos en todo la densidad de este lugar y no reconocemos nada de lo que estamos mencionando, no escuchamos a nuestra voz interior. Esa voz interior no es tan simplemente nuestra conciencia hablándonos, es básicamente un fractal muy pequeñito de la divinidad, que es Dios como tal, que vive dentro de cada uno de ustedes. Por eso en la iglesia muchas veces lo mencionan, y en muchas religiones, que Dios está dentro de ti, no está arriba, no está abajo, no está en la tierra, está dentro de cada uno de ustedes. Entonces, esa es justamente la chispa divina que acompaña, desde que el momento que tomaron la primera decisión moral de no lastimar a tu prójimo, de hacerlo mejor por todos, es ahí cuando la chispa se instala. Normalmente eso pasa cuando tienes dentro de 4 o 5 años de edad y nunca te suelta. Que uno se pueda desconectar de la chispa, o sea, es decir, como que te envuelves en el mundo, puede pasar y es normal y es aceptable. Incluso para la misión de cada uno es necesario pues desconectarte un rato para volver a reconectarte con la fuerza. Cada uno es diferente, no hay una regla necesariamente para todos, pero sí hay un procedimiento que es inevitable seguir. ¿Ok? Entonces, la chispa divina, como mencionó, es esa conexión con el Padre, y obviamente Él está ahí constantemente hablándote, constantemente guiándote. Y hay algo más: el yo soy es la divinidad también, es el Dios dentro de ti, es justamente la chispa que nace, que está acompañándote, y tú, como hijo de Dios, como extensión del mismo, funciona más o menos así. Pongamos el ejemplo. Digamos que soy la fuente, por no decir Dios, que es lo mismo. Yo soy la fuente. Yo como fuente creadora, emitimos de forma natural vida. ¿Ok? Vida de forma semejante a mí, en mi imagen y semejanza. Y empiezo a crear otros dioses con la misma potencialidad de poder crear mundos y universos. Estos dioses a su vez crean otros dioses más. Por decir que mi brazo, como tal, es la extensión de mía como Dios, y esa extensión se va a llamar Jonathan. ¿Ok? Esa es la extensión Jonathan, mi fractal, imagen a mí, imagen a Dios, hijo de Dios, creador. Y ese hijo, Jonathan, tiene a su vez fractales. Ese fractal es otro Jonathan en una densidad más baja, una 3D, en una 4D, en una 5D, en una sexta D, así, ahí hasta 13 más o menos. Entonces cada uno de ellos vive una experiencia diferente. Tiene familia, bueno, por lo menos los tres primeros, tienes familia, vives un mundo denso, no necesariamente vas a poder conectarte la primera vez con tu Dios interior, en tus primeras vidas. Y así vas a comenzar desde ser
un elemento básico, por decirlo así, un elemento básico de vida, y va a seguir evolucionando. Estamos hablando que nosotros encarnamos miles de veces para poder llegar hasta donde estamos en este momento en la historia, en el mundo, en los cuales muchas cosas están sucediendo y muchas cosas van a seguir pasando, y estamos esperando que lleguen salvadores en algunos casos y nos saquen de problemas, cuando en realidad los problemas o las soluciones tenemos que plantearlas siempre nosotros, ya que básicamente es la experiencia en la cual decidimos vivir. ¿Ok? Entonces, todas aquellas personas que se torturan a sí mismos por su pobreza, por su falta de eso, por su mala suerte, yo me va mal, yo soy de tal forma. Las palabras básicamente son un decreto para uno mismo. Si tú estás convencido de que te va mal y que has tenido una mala estrella, por decirlo así, ¿qué puedo hacer? Entonces todo tiene que ver con tu pensamiento, y obviamente el hecho mismo de poder transmitir y dar conocimiento acerca de la creación del mundo, en ese caso la chispa divina, te empieza a dar el primer inicio de que nosotros somos más de lo que aparentemente somos. ¿Ok? De cierta forma, tenemos la potencialidad de ser dioses en algún momento, de dioses creadores, en los cuales vamos a crear mundos y mil cosas más maravillosas. Y la potencial a cual podemos llegar en algún momento es el mismo que Jesús. Jesús, al mismo, así como nosotros, fue un hombre, el hombre más evolucionado en su momento, en los cuales la divinidad encarnó en él. Por eso finalmente se convirtió de un crístico, enganchó, se unió al cuerpo más evolucionado, del ser más evolucionado de la tierra, y obviamente se convirtió finalmente en Jesucristo. Es todo un tema aparte, que eso también en algún momento lo conversaremos. O algo más que debo considerar o debo mencionar en cuanto a la chispa, y es algo importante, y es algo que no lo he mencionado. La chispa divina es Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Y hay un tema más que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué mencionamos, y todos lo mencionan, en todas las religiones como tal, y todos lo sabemos, cómo es que sabe todo acerca de nosotros? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cómo es que Él lo sabe todo? Dice que es porque es Dios, obviamente, y tiene conciencia de todo. Sí, de hecho que sí. Pero hay una explicación acerca de eso. Nosotros, como hijos de Él, y como pequeños fractales que interactúan con nosotros, es decir, el fractal, la chispa divina que vive en cada uno de nosotros, al mismo tiempo que interactúa con nosotros, nosotros le vamos revelando información acerca nuestra. Revelamos información muy personal, por eso es que pueden saberlo todo, porque todo lo que sentimos, pensamos, deseamos, odiamos, anhelamos, todas nuestras victorias, todo derrotas, todo aquello que podemos imaginar que vives y han vivido en esta y en todas sus vidas, toda esa información se recopila en la columna de Dios, por decirlo así, que se llaman los registros akáshicos. Esa gran columna de Dios se llena de toda la información, de todas las chispas que están en este mundo y en otros mundos y en todas las dimensiones y en todos los tiempos. ¿Se pueden imaginar algo tan grande? Es por eso que ellos pueden saber todo acerca de nosotros, porque realmente tenemos una conexión directa, y todas esas experiencias que nosotros vivimos, esa experiencia que compartimos con el Padre, por eso es que te conoce también. ¿Todos tienen chispa divina a pesar de ser perversos? Hay una pregunta. Todos contienen la chispa divina. La elección de la perversión, como mencioné antes, o de alguien bueno o malo, es netamente un criterio de la tierra. El hecho de que uno decida ser bueno o malo es muy percepción de la tierra, ya que hay una diferencia. Estamos en un mundo, como quien dice, de dualidades. ¿Okay? El hecho de vivir o el hecho de elegir un camino de la maldad, por decirlo así, no hace que no llegues a hacer tu misión, no hace que la evolución espiritual no se dé, solamente hace que el camino sea más largo. ¿Okay? Y a veces hay mucha gente que viene con misión, hay gente que viene con misión para poder dar un salto espiritual a mucha gente, Jesús, entre otros, un montón, Buda, el Dalai Lama,
gente que de cierta forma se conecta con mucha gente enviando con un concepto espiritual, un mensaje, y mueve masas, y mueve mucha gente que realmente en base a sus conocimientos dan un pie para un camino diferente. Entonces el hecho de que sean buenos o malos es muy concepto de acá. Lo cierto es que... ¿De acá qué quiere decir? De acá, de la tierra. ¿Ok? ¿Chispa divina igual a alma o espíritu? No, la chispa divina es Ponles un ejemplo. Es Dios dentro de ti. Es bien complicado a veces, ¿no? La chispa divina es básicamente Dios dentro de ti. Tu alma, ojo, nosotros tenemos 3 cuerpos acá: el cuerpo espiritual, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Para poder una persona encarnar de un espíritu, pasa a un vehículo álmico. Ese vehículo álmico después pasa a un vehículo físico. De esas formas que pueden encarnar los espíritus y pueden interactuar para poder manejar la experiencia. De otra forma no se puede. Ese es el procedimiento. Ahora, la chispa es el Dios que te acompaña en todo tu proceso, en todos tus días. O sea, no hay límites. ¿Okay? La información que la chispa divina entrega al Padre, esa información acerca de todos nosotros, en los cuales Él vive mediante la chispa, nuestras experiencias, nuestras vivencias, derrotas y todo lo que tiene que ver con nosotros. Lo sabe todo, es inevitable. Y obviamente esa es la forma que nosotros compartimos con Él información. Y así todos los seres que en realidad existen, todos los seres que tengan una chispa divina, y en realidad todos los seres que han sido creados por Él, lo comparten de esa forma, y en realidad son todos, ¿no? Ahora, dentro de esta densidad de ese mundo, así como en otros mundos, hay seres que no necesariamente son creaciones del Padre, es decir, son parte de realidades temporales o realidades virtuales en las cuales interactúan con un grupo de personas. Es como en un mundo en los cuales hay ciertos personajes que son parte del demo, parte del software, por decirlo así, de la creación misma. Son parte de ese mundo, pero no son parte de elementos que vienen a experimentar a ese mundo. ¿Okay? Ese mundo muy complejo en el cual tiene política, tiene economía, tiene tiene tantos elementos que lo hacen rico al mismo tiempo y duro. Literalmente la Tierra, así como unos cuantos mundos, está considerado como tierras, lugares muy muy densos en los cuales la experiencia es muy muy fuerte en comparación a otros lugares. La Tierra es como que a nivel de videojuegos se podría decir que es el nivel pesadilla, por decirlo así, ¿no? Porque se acepta todo muy radical, y eso lo vemos en las noticias sencillas. Si ven en Afganistán qué está pasando con el tema de las mujeres, están que las matan en algunos casos, o están que que les quitan derechos. O sea, llegan a un momento en el cual hay un claro contraste a kilómetros de distancia solamente, en que a un grupo de personas les quitas la voluntad de vivir literalmente, y en otros lugares tienes la apertura de poder crear y hacer y ser como persona independiente lo que sea. O sea, ese es el grado de injusticia, ese grado de contraste tan fuerte que existe en ese mundo, ¿no? Y eso es parte de la edición de todos haber venido acá y vivir la experiencia de la densidad, y obviamente salir de ellas en este momento tan importante que todos lo mencionan, el crecimiento o el gran parto planetario que tanto se menciona. Y eso es algo que poco a poco se está dando, ¿no? Estamos en contacto y nos vemos por el WhatsApp, ¿ya? Chao, chao.